amigos? Muy buenos días. Soy Carlos Larraqui y el día de hoy me veo obligado a tratar un tema del cual los argentinos no podemos dejar a un lado debido a la gravedad del asunto, y es el tema del tratado de cesión de tierras al gobierno chino por parte de la Argentina, un espacio de tierras estratégico a nivel mundial en la provincia de Neuquén, una provincia argentina, donde en algún momento este tema, si es tomado por la justicia, si es investigado y demás, podría ser tratado o tomado como traición a la patria. Esperemos que en algún momento la justicia lo investigue y se determine el grado de culpabilidad de quienes lo firmaron o del gobierno que lo firmó, porque realmente es un atentado contra la soberanía argentina. Muchas veces se ha hablado de la entrega de la soberanía y demás, pero creo que este es uno de los temas más graves debido a la posición a la que dejan parada a la Argentina por 50 años, que fue el Tratado de Cesión de Tierras para fines que todavía no tenemos bien claros, pero aparentemente serían para fines militares del gobierno chino, y que a la Argentina esto la puede meter verdaderamente en aprietos. Es un escándalo y quiero compararlo con un tema que voy a tratar con todo respeto, debido a que se trata de una nación amiga como es México, una nación hermana como es México, y quiero tratarlo con todo respeto, con toda altura, para no ofender susceptibilidades de ningún mexicano. Un país al que realmente yo amo, es mi segunda patria, es mi segundo país, que me dio no solamente muy buenos momentos en mi vida personal, sino que además me regaló una hija a la cual adoro, y que nomás sea tratado como un tema comparativo con la realidad argentina del día de hoy. Y lo hago justamente por las diferencias que existen entre un tema y otro. Para ello, tomé algunos apuntes relevantes sobre una investigación y quiero volcárselos en este video para que la gente compare y vea la diferencia que existe entre una situación y la otra. En el siglo XIX, Estados Unidos comenzó un proceso expansionista a través del cual, en un primer momento, intentó anexar tierras canadienses, o de lo que hoy se conoce como Canadá, a Estados Unidos, en momentos en que esas tierras estaban en manos de franceses y de ingleses. Estas dos naciones se negaron a cederles o a venderles tierras a Estados Unidos, por lo cual Estados Unidos se vio obligado a enfocar su mirada a la parte sur del país. En el sur de Estados Unidos había una porción de tierra que hoy se conoce como Luisiana, que pertenecía a Francia, y a través de negociaciones, presiones y demás, logra realizar un tratado de anexo de este sector de tierras a los Estados Unidos a cambio de 15 millones de dólares de aquel momento, que era mucho dinero, para el gobierno francés. Esto fue en el año 1803. Acto seguido, en 1819, Estados Unidos firma un tratado con España que se llamó Adams-Onis, a través del cual se anexa la parte oriental de lo que hoy se conoce como la Florida. En base a este expansionismo norteamericano, México trata de poblar la frontera norte del país, que hasta el momento estaba prácticamente despoblada, y hace un acuerdo con habitantes de la región, y habitantes eran anglosajones, pidiendo a cambio que se convirtieran al cristianismo y que utilizaran como lengua el español, cosa que no sucedió. Y vamos a ver más adelante, en 1834 al 36, cómo la zona esta de Texas, que hoy se conoce como Texas, se levanta en armas y termina declarando en 1836 la independencia, por lo cual el presidente Antonio López de Santa Anna arma un ejército y envía tropas a esa región. Él iba al mando tratando de recuperar estas tierras, entra en combate y es vencido, se escapa, pero es apresado y es obligado a firmar un acuerdo y a reconocer esa independencia, ya siendo prisionero, donde México pierde toda esa porción de tierras a manos del general Houston. En 1845, el Congreso estadounidense aprueba la incorporación de Texas, de esa zona, a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero Estados Unidos no se queda parado y no se queda ahí. Y prepara una invasión a México, en la cual llegan hasta
lo que hoy se conoce como la Ciudad de México, toman el Palacio de Chapultepec y hacen flamear la bandera estadounidense en el lugar. En medio de todo este conflicto, donde ya había sido invadido México y donde México se encontraba en desigualdad de condiciones, obviamente, estaban ocupados por un gobierno extranjero, por unas fuerzas extranjeras, por milicias extranjeras. Los americanos se sientan a negociar con los mexicanos. México tenía un presidente interino, Manuel de la Peña y Peña. Es obligado a firmar un tratado llamado Guadalupe Hidalgo, donde México pierde más territorio, a cambio de, punto número uno, la declaración de la paz. Recordemos que México estaba en ese momento ocupada y quería la paz, quería sacarse a todas esas tropas de encima, de alguna manera. El segundo punto del acuerdo fue el de desbloqueo de los puertos mexicanos y el tercer punto del acuerdo es la salida de las tropas de México. Con ese acuerdo se liberan de esa ocupación. En este acuerdo, México pierde lo que hoy se conoce como Alta California, Arizona, Nevada, Utah, parte de Colorado y parte de Nuevo México y Wyoming. Y el punto número 5, Estados Unidos se compromete a pagar 15 millones de dólares de aquella época, que era muchísimo dinero, y se compromete a hacerlo en 3 pagos. Pero no va a quedar todo ahí. Años más tarde, en 1853, Estados Unidos vuelve a la carga y quiere comprar la región de la Mesilla. Esta región se encontraba en la parte norte de México, pero las cosas no quedan ahí. Y también quiere anexar lo que hoy se conoce como Sonora, Chihuahua y Baja California, a lo cual el presidente en aquel momento, Santana, que había vuelto al poder, negocia solamente el sector de la Mesilla a cambio de 10 millones de dólares de aquel momento, que también era un montón de dinero. De esos 10 millones de dólares llegan a México 7 millones de dólares, en el camino se pierde uno, no se sabe cómo, y terminan llegando 6 millones de dólares, los cuales fueron malgastados por el presidente Santana, que eso es su historia aparte. Pero aquí hay que hacer un alto y explicar a quienes no conocen esta historia que México realizó todo esto en inferioridad de condiciones y que al día de hoy hay algún abogado de derecho internacional que está reclamando nuevamente esas tierras. ¿Por qué? Porque justamente todos esos acuerdos fueron hechos bajo presión, en ocupación, en inferioridad de condiciones, lo cual llevó a México a no tener otra alternativa que firmar esos acuerdos por temor a perder todo su territorio en particular. En todo esto, México pierde el 50% de su territorio, que es anexado a los Estados Unidos. Pero vamos a ver qué tiene que ver esto con la Argentina. Bueno, lo que tiene que ver es que, o lo que no tiene que ver, es que en el caso argentino, algunos integrantes del anterior gobierno en la Argentina firmaron un acuerdo con China para ceder un espacio de tierra estratégico, un espacio de tierra que se puede considerar de interés internacional, y lo que muchas personas creen es que esto es una alta traición a la patria, es entrega del patrimonio nacional. Realmente es un tema que a los argentinos, hoy que se está conociendo el texto de ese acuerdo, es un tema que a los argentinos los está poniendo en una situación verdaderamente de humillación, en una situación de horror, en una situación de impotencia y de bronca. ¿Por qué? Porque los que tanto hablaron de la entrega del patrimonio nacional a los Estados Unidos, que los argentinos que negociaban con Estados Unidos eran cipayos y demás, fueron los que entregaron este pedazo de tierra para supuestas maniobras militares en la región. Razón por la cual Estados Unidos, muy preocupado por esta situación, ya que a los chinos les permitiría observar el movimiento de satélites con cierta anticipación y eventualmente de haber una guerra los pondría en inferioridad de condiciones, porque estos satélites podrían ser volteados con el terrible impacto que esto implicaría en un desequilibrio de una guerra a nivel mundial o a nivel Estados Unidos-China. Entonces, hoy vamos a ver una parte del programa de Feynman donde lee tramos de ese contrato que se acaba de conocer y que en aquel momento fue votado en el Congreso, pero nadie tenía el texto del contrato. O sea, votaron por sí o por no,
pero sin tener el texto completo del contrato en sus manos para poder decidir, según nos cuentan, para poder decidir si esto era correcto o no era correcto para el país. Mucha gente piensa que esto es alta traición a la patria y que en algún momento debería ser juzgado. Vamos a ver el video de Feynman y avancemos con los comentarios. El Poder Ejecutivo Nacional y el famoso Acuerdo de Cooperación entre la Argentina y China. 2014, folio 2. El Gobierno de la República Popular China llevará a cabo sus actividades en la República Argentina de acuerdo con las leyes y reglamentaciones nacionales de la República Argentina, las leyes y reglamentaciones de la provincia de Neuquén y las disposiciones previstas en el Acuerdo de Cooperación. El Gobierno de la República Argentina no interferirá ni interrumpirá las actividades normales que se lleven a cabo en virtud del Acuerdo de Cooperación. El Gobierno de la República Argentina facilitará la tramitación de los permisos de ingreso y o la emisión de visas en las categorías correspondientes. La República Argentina ejercerá las potestades correspondientes al poder de policía en materia laboral. O sea, se sujetan a las leyes laborales de nuestro país. Exactamente. Las remuneraciones y otros ingresos abonados por el Gobierno de la República Popular China a los empleados de nacionalidad china que trabajen en el proyecto se regirán por la legislación del país de origen, o sea, China. Sí. El Gobierno de la República Argentina no se responsabiliza nacional o internacionalmente en razón de las actividades del Gobierno de la República Popular China. Esto yo creo que destruye el mito que era una actividad civil, en una base civil, ¿no? Las actividades son del Gobierno. Tremendo. De la República Popular China en su territorio, vinculadas al proyecto. Dice también en el folio 3, el acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República China sobre la construcción, el establecimiento y la operación de una estación de espacio lejano, fíjate cómo la llaman, ¿no? Claro. Una estación de espacio lejano de China en la provincia del Neuquén, Argentina, en el marco, y acá esto es lo importante, en el marco del programa chino de exploración de la Luna, que permitirá trabajar conjuntamente en el desarrollo de la tecnología espacial con fines pacíficos. Esto de civil no tiene nada, Edu. Esto es gobierno. Gobierno chino es. Pero el kirchnerismo relató otra cosa. Claro. Esto mata relato. El dato siempre mata el relato. Como vieron, amigos, aquí el gobierno kirchnerista les dejó un espacio al gobierno chino para actividades que no son civiles, que son claramente para el Estado chino. No sabemos exactamente cuál es el alcance de esto, pero son tierras que fungen como las tierras de una embajada, donde son tierras chinas. Es un acuerdo por 50 años y que le están cediendo no solamente la utilización de las tierras, sino un espacio estratégico para los chinos. Y además el gobierno argentino se está comprometiendo a colaborar y a ayudar en la construcción de esa base. Así que vamos a seguir escuchando y vamos a ver por qué y los entretelones de todo lo que viene detrás de todo esto. Esto lo hace el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Está dejando de ser secreto ahora. Y este es el acuerdo de cooperación, que tiene 6 páginas. Celebrado el 23 de abril del 2014 en Buenos Aires, en 2 ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en idioma español, chino e inglés, en el caso de que hubiera discrepancia de interpretación, firmado por el Gobierno de la República Argentina y por el Gobierno de la República de China. Acá no hay civiles, no hay una empresa privada que viene a... No hay. Esto es el gobierno chino. El gobierno chino es una dictadura, ¿no? Y acá lo que te ponen es que ponele que es la exploración de la Luna, ponele. Cuando yo dije las estrellas se me cagaron de risa, ¿no? Pero no, bueno, debe ser... No, esto es peor todavía, ¿no? Muy impresionante, ¿no? No, totalmente. Bueno, confirma la sospecha, básicamente, ¿no? Esto confirma claramente las sospechas. Y claro, obviamente. Esto cuando se batió esta ley en el Congreso, que la aprobó el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado, y varios legisladores se quejaban de que no tenían acceso a la letra chica del acuerdo. Lo que estás mostrando, probablemente haya habido senadores o diputados que se opusieron a este acuerdo, que ni siquiera, o que se opusieron o que votaron a favor, que ni siquiera lo pudieron ver. Ni siquiera lo leyeron. Exactamente. Le contaron más o menos cómo era. Bueno, amigos, como habrán escuchado, de acuerdo a lo que nos comentan los periodistas, en esta parte del video se desprenderían 3 cosas. La primera es que el gobierno argentino, el Poder Ejecutivo Nacional argentino, épocas del kirchnerismo, habría firmado ese acuerdo entre gallos y medias noches, debido a que lo que vemos en el segundo punto que se desprende de esto es que
los diputados y senadores no habrían tenido el texto original de ese acuerdo para poder votar, para poder decidir y para poder ver qué era lo que estaban votando. Se quejaron en su momento de que no tenían el texto completo o el texto original y pues la votación fue prácticamente hecha a ciegas. Y el tercer punto es que el acuerdo no habría sido para fines civiles, sino para fines militares o para otros fines que no son civiles o no, que no son los de la observación de las estrellas o de la luna, como se detalla en el acuerdo. Todo esto se va enganchando de una manera que nos daría a pensar que hay gato encerrado. Vamos a seguir adelantándonos, vamos a seguir avanzando en este video y vamos a ir analizando parte por parte. Mirá cómo se llama, el título es enorme. El título es Acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China sobre la construcción, el establecimiento y la operación de una estación de espacio lejano de China en la provincia de Neuquén, Argentina, en el marco del programa chino de exploración de la Luna. La cooperación le da, nosotros qué recibimos a cambio. Claro. El swap de 5.000. Bueno, ok, bueno. El Entonces, primer swap. Claro. Bueno, el blanqueelo, primer swap entonces. de 5.000 palos. Pero ahí no dice que a cambio de eso recibimos el desembolso de dinero. Un préstamo, no fue gratis. No, claro, bueno, yo te entiendo, Willy, pero debería estar especificado, ¿o no? En el acuerdo de cooperación. Otro escándalo, por el swap de monedas, encima tiene cláusulas secretas, no sabes ni qué ponen en garantía, Vos fijate, ni las tasas de interés. Claro, Otro escándalo. Cuando lees Bueno, amigos, sigue otro escándalo dentro de un escándalo y otro escándalo. Aquí, por ejemplo, como bien relatan, no se aclara dentro del acuerdo que como contraprestación se le estaría dando a la Argentina un préstamo de 5.000 millones, con lo cual aún es más grave porque no se sabe verdaderamente los alcances, cuáles son las cláusulas, cuáles son las garantías, qué puso la Argentina en garantía, no lo sabemos, cuál es la tasa de interés, si es que esto está ligado a ese préstamo. En fin, realmente esto lo hace mucho más escandaloso. Además de que están entregando la soberanía argentina, están entregando parte del territorio argentino para cosas supuestamente no santas, más aún que no se especifica todos los alcances o todo el alcance del acuerdo con el gobierno chino. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver esta triste realidad que nos hizo vivir, que nos dejó el kirchnerismo, una cosa más que nos ha dejado el kirchnerismo a los argentinos y todavía hablan. todo es beneficio para China. Es una cosa Claro, muy ese es el tema. impresionante. No hay cooperación. No. ¿Cooperación de qué? Dice, todas las operaciones de comercio exterior realizadas por el gobierno de la República Popular China para el establecimiento de la construcción, operación de la estación del espacio lejano en la provincia de Neuquén, así como también las compras, las contrataciones de bienes, obras, locaciones o prestaciones de servicios realizadas en la República Argentina por el gobierno chino, estarán exentas de todo impuesto y o derecho aduanero, los impuestos internos, Increíble. así como también los impuestos nacionales al consumo, incluido el IVA. Espectacular. Mirá vos. No, es un escándalo. Bueno, amigos, esto verdaderamente ya es indignante. Se ve claramente cómo se pusieron de rodillas, le dieron todo, le dieron las tierras, le dieron el espacio estratégico, los ayudaron a construir la base y encima los excedieron de todos los impuestos, de todos los cargos, les prometieron visas para que entre y salga quien quiera. Verdaderamente es un asco. Creo que a cualquier argentino lo indigna porque hemos escuchado tantas cosas de parte del gobierno kirchnerista durante tantos años, hablar de los militares, de la delincuencia, de la corrupción, tantas cosas hablaron del setentismo, de los cipayos, de los que entregaban el país, de los corruptos, y ellos fueron los peores. Esta gente fueron los peores. Con esto se denota claramente, además de todo lo demás que está encontrando el gobierno, obviamente, pero con esto se denota que entregaron el país en bandeja. Les importó un bledo entregar el país en bandeja justamente a un gobierno dictatorial, a un gobierno absolutista, a un gobierno comunista como el chino. No les importó nada. Demuestran claramente qué clase de gente ha firmado este acuerdo. Y esta misma gente son los que hoy son los golpistas, los que hablan mal del gobierno, los que quieren voltear al gobierno, los que se rasgan las vestiduras hablando del mal del gobierno, pero lo que no dicen es que todo el desastre lo han dejado ellos. Todo este desastre, todo este desfalco, todo este robo, toda esta corrupción la han dejado ellos, la ha dejado el kirchnerismo.
la ha dejado el peronismo. Esto es el peronismo. Esto es justamente lo que nos han dejado como país. Un desastre, un caos, una entrega total del territorio nacional. Y más aún, todavía tenemos que ver cómo están construyendo en el sur un puerto para los chinos. Este es el país que nos dejaron. Y estos son los golpistas de hoy, los que hablan de que hay que bajarlo a Milei, de que se tiene que ir, de que hay que buscar los mecanismos para bajarlo del poder. Esta misma gente es la que no tiene cara, los caras rotas que hablan de que tienen que tirar al gobierno de Milei abajo. Vamos a seguir avanzando. Esto, en vez de que diga República Popular China, diga el gobierno de los Estados Unidos de América. Sí. Cipayo. El escándalo, ¿no? Cipayo sería. Entreguista. Entreguista. Vende patria. Hasta parecería que falta de que lo subsidien para que instalen la base. Es un Mirá, escándalo. Escuchá esto porque esto también es increíble. En virtud del acuerdo mencionado, las partes acuerdan cooperar para la construcción. Argentina cooperó para la construcción, o sea, todos para los chinos. Sí, o ¿no? sea, hicimos nosotros la planta. Claro, Hicimos la porque isla nosotros. acuerdan cooperar para la construcción, el establecimiento y la operación de las instalaciones de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, incluida una antena para investigación del espacio lejano, en el territorio de la provincia de Neuquén. Las instalaciones serán construidas y operadas por la República Popular China, con el fin de brindar soporte terreno a las misiones de exploración del espacio lejano. Bueno, eso es la sospecha de Stanley. Stanley planteó que estaban haciendo, operando militares y las Fuerzas Armadas chinas en la Argentina. Esto que vos marcás, Edu, que le da un poder tan amplio a China, ¿quién sabe si se utilizó para explorar la Luna o para explorar otra cosa? ¿Quién lo va a vigilar? No, nadie, Sí, nadie lo controla. A mí me explicaron una vez, especialistas en temas de seguridad, que en realidad lo que buscan es, los chinos obviamente, es que obviamente las guerras futuras, o ojalá que no haya nunca, pero en realidad son satelitales, digamos. Si vos podés bajar un satélite de comunicación a los Estados Unidos, y sobre todo que Argentina está en la otra punta, del otro lado de la Tierra de China, entonces con eso podés generar daño digamos, al adversario, al rival. Entonces, básicamente lo que buscaban con la base en Argentina es, como estás en la otra punta del planeta de China, controlás el tema de los movimientos de los satélites y eventualmente podés generar algún tipo de daño en caso de un conflicto. Bueno, amigos, ahora entendemos por qué no es casualidad que hayan enviado personal los norteamericanos, específicamente personal militar, para advertir de lo que está sucediendo en Neuquén, ya que obviamente Milei es una persona que se distancia de la izquierda internacional, de los países dictatoriales, de los países comunistas, y obviamente que sabían que si enviaban a estas personas en el gobierno anterior no iba a servir para nada porque estaban entregados a ese eje del mundo, o sea, no al eje occidental, sino al eje oriental, con lo cual está claro por qué vinieron y para qué vinieron. Ahora vamos a ver qué sale de todo esto, vamos a ver qué se descubre, vamos a ver si les permiten entrar al personal argentino o a delegados argentinos para investigar qué se está haciendo en esa base. De todas maneras, si están haciendo algo non santo, es probable que los dejen entrar, pero obviamente para cuando lleguen, para cuando les den permiso, ya van a tener todo oculto, todo tapado. Si hay algo que no se tiene que mostrar, pues no lo van a mostrar. Eso está claro. Vamos a seguir avanzando. Este tipo de cuestiones siempre dependen del Ministerio de Defensa de China. Claro. Esta agencia depende del ejército chino. Sí, exacto. Dependen de eso. Sí. No existe de otra manera. Ni en Rusia ni en China. No, por supuesto. Ni en Corea del Norte. Claro, te iba a decir lo mismo, ni Corea del Norte. Existe. De los creadores del memorándum con Irán, ahora esto, ¿no? Claro. Mira, vigencia. El presente acuerdo tendrá una vigencia de 50 años. O sea, le entregamos una parte de nuestro territorio. Y es más, tengo alguna foto por ahí que voy a buscar donde está desplegada la bandera china. Bueno, de este párrafo se desprenden 3 puntos salientes. El primero, que todo esto depende del Ministerio de Defensa chino. Obviamente que no debe ser nada que tenga que ver con investigación estelar o investigación de la Luna. Pues debe haber algo más, seguramente habría algo más detrás de todo esto. El segundo tema es que tratado es por 50 años, renovable por otro plazo más. O sea que nosotros no vamos a ver el fin de este acuerdo y los chinos van a seguir estando en Argentina. El tercer punto, que en ese territorio, como es normal, si les han entregado tierras y se maneja de la misma forma que una embajada,
flamea la bandera china y tenemos que aguantarnos de que flamee la bandera china en un punto estratégico de la Argentina. Y el último punto es algo no menos importante, que también el gobierno kirchnerista, en su entrega hacia los países equivocados en el mundo, también hicieron acuerdos con Irán. Recordemos que Irán fue acusado de la voladura, o sea, de ser los financistas y de ser los ideólogos de la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA en Argentina, y eso es algo que no podemos olvidarnos y que no le podemos perdonar al kirchnerismo. Vamos a seguir adelante. ¿Qué se esconde detrás de la base china? Esta información que tengo viene de China. Okay. Y es información que maneja la inteligencia de los Estados Unidos. Claro. Tengo una fuente muy importante que me dijo, ¿usted cree que la comandante Laura Richardson va a venir después que el embajador Stanley dijo la frase que dijo, por casualidad? La base neuquina de China en Argentina es para los Estados Unidos de alto riesgo militar. La base está gestionada por la PLA o el PLA, el People Liberation Army, que es el Ejército Popular de Liberación China. Ya, el Ejército Popular de Liberación es manejado directamente por el Partido Comunista Chino. Claro. Y que además está a cargo de toda la gestión aeroespacial Claro, china. obviamente. Y del ejército chino. Y del ejército chino, efectivamente. La base se está transformando, junto con otras bases, en un conjunto estratégico que ya comenzó a ser estratégico en la guerra de Rusia con Ucrania. Esto se proyectó hace 10 años. Los chinos proyectan de a 15, 10, 15, 20, 50 años. Por eso el convenio son 50 años. Porque- Prorrogables. Totalmente. La base forma parte de un conjunto de bases que con la excusa del observatorio puedan tener vigilado en tiempo real todo el espacio que rodea la Claro, Tierra. obviamente. Si China quisiera, por ejemplo, y esto es lo que ve Estados Unidos, derribar un satélite estratégico de Estados Unidos, de la Unión Europea o de Japón, tiene la ubicación precisa. O sea, esto es lo que no lo van a revelar, porque la base está catalogada internamente, la base china en Argentina está catalogada internamente en los Estados Unidos como de alto riesgo militar, pues hoy el factor aeroespacial Claro. es un factor militar. Claro, obviamente. Pero ayer me llamó la atención la declaración de Gustavo, o no tanto, la declaración de Gustavo Melella, el gobernador de Tierra del Fuego kirchnerista. La declara persona no grata. Qué casualidad, ¿no? Mirá la captura de pantalla del año pasado. ¿Por qué es tan antinorteamericano Melella y no la quiere a Richardson por Malvinas? Mira, justo ayer tuvo la excusa de Malvinas. Claro, ¿no? obvio. Me parece que es por esto, Melella. Avanza el puerto de China en Tierra del Fuego. El gobernador ratificó con un decreto el memorándum con el régimen. Mira, el dato con el que cuento es el siguiente, que hoy en la reunión la señora Richardson fue muy amable, pero realmente muy enérgica, y tengo entendido que en algún momento de la charla ella expresó, les dijo a los funcionarios que estuvieron con ella, creo que Pose, ¿no? Uno de ellos, y Petri, el otro. Pose y Petri, sí. Y bueno, también estuvo la canciller. Sí, le habría dicho que tenían que decidir si eran aliados o si jugaban a que lo eran. Allí tengo entendido que el ministro de Defensa Petri se comprometió a inspeccionar la base. Yo la verdad no sé cómo va a ser, porque con qué armas va a entrar, cómo va a ser para entrar en la base. Tienen Pero que pedir permiso, Eduardo. Tienen que pedir permiso. Para Estados Unidos, la base china en Neuquén para Estados Unidos es de alto riesgo militar, porque lo aeroespacial que está desarrollando China es un desafío militar para los Estados Unidos. Clarito, clarito. Con lo cual, quieren saber, me dijeron a mí, si hasta dónde el gobierno nuevo, el de Javier Milei, que lo ven con tan bien alineado, tan correctamente comprometido geopolíticamente, conoce en profundidad lo que para Estados Unidos significa la base china y qué potencial, digamos, problema le puede generar a la Argentina y a la relación con los Estados Unidos. Bueno, amigos, queda claro a través de esta última parte que la base que instalaron los chinos en la Argentina, en Neuquén, es una base de corte netamente militar, hecha por justamente el ejército chino y que pues obviamente no va a tener otras finalidades más que militares. Una base que pone en riesgo, altamente en riesgo a la Argentina, una base que nos ha dejado comprometidos, mal comprometidos, una base que ha hecho poner al gobierno de Milei
en una situación en la que Estados Unidos, que es uno de nuestros principales aliados o que somos aliados de ellos, lo ha puesto en una situación incómoda donde tiene que expresarse a ver de qué lado va a estar, si verdaderamente está del lado que tiene que estar, cuando Milei no tiene nada que ver con esta base. Realmente es otra de las catástrofes que nos ha dejado el gobierno kirchnerista, de los desastres del gobierno kirchnerista peronista. Bueno, es todo lo mismo. Nos han dejado este desastre en la Argentina y ahora tenemos que bailar con la más fea. Nos han dejado plantada una base militar cuando la Argentina nunca debería haber estado involucrada en este tipo de desastres. Nunca debería haberse involucrado con una base militar extranjera en el territorio nacional. Espero que esto sirva para que los argentinos tomen conciencia de lo que ha dejado el kirchnerismo y nunca más vuelvan, el kirchnerismo, el peronismo, nunca más vuelva a gobernar la Argentina. Nos han dejado un país en ruinas, nos han dejado un país en llamas, endeudado, con sueldos por el piso, la moneda destruida, una inflación explotante, jubilaciones destrozadas. Ahora quieren decir que la culpa de las jubilaciones es de Milei, quieren decir que la inflación o el recorte es culpa de Milei, cuando ellos fueron los que dejaron este desastre en Argentina. Espero que nunca más los peronistas vuelvan a gobernar. Realmente han arruinado un país grande, un país que tendría que estar dentro de los primeros del mundo, que tendría que estar pensando en cómo va a crecer el año próximo y no en cómo salir de otra nueva crisis provocada nuevamente por las mismas personas, por los mismos gobernantes, por el mismo partido. Esperemos que esto de una vez sirva de lección para los argentinos y ya nunca más enredarnos con este tipo de gente. Bueno, amigos, si les gustó, les doy las gracias. Les pido, por favor, que se suscriban, que activen la campanita, que le den like y que lo recomienden de ser posible para que podamos llegar a más personas con nuestros informes, con nuestros videos y avanzar con nuestra cruzada. Muchísimas gracias y que tengan muy buenos días.